No, no se os oye, ¿no? Ahí ya escuchamos. Ahora sí. ¿Me escucháis a mí? Sí, Porque a Rosa a sí. ti, sí, A a Vicente a ti Vicente no se no. te A oye. Vicente no se les. No. No se te oye, Vicente. Esperar que ponemos la prótesis. Ahora sí. ¿Ah, ya me oís? Sí, justo. Ahora sí. Pues ha sido que apareciera por la puerta de la prótesis. Pero es casi mejor Y lo ha usar hecho. esto, ¿no? Porque Sí, sí, sí. cualquiera de Se ha Santo conectado por quiere hablar. Bluetooth. ¿Lo conectas tú en el tuyo o lo conectáis vosotros? Da igual. El que lo conecte lo tiene que dejar abierto y los demás cerrados. Los demás. A ver, probar. Sí, sí, pero tenéis que cerrar el micro. Sí, quita el sonido también. Ahora sí. Pues venga, Rosa, Vale. si nos oyes, empieza. Sí, ahora sí. A ver. Vale, digo, espera que no me acordaba cómo se compartía esto. El audio que tenía. Nos escuchamos bien así. Sí. A ver. Ay, ya no sé dónde elegir el audio. ¿Veis la presentación? Porque Sí. estoy con dos pantallas y no sé ni lo que se está compartiendo ahora mismo. ¿Pero veis la de completa primera, sí. o...? Vale. No, estamos viendo el correo de la uva. ¿Sí? Yo la veo completa. Yo la veo completa también. La veo Yo completa la y veo pasa. completa. ¿Sí? Tío, me está para el correo de Antonio que me ha mandado unas figuras. Vale, a por si veíais la opción de presentador, porque a mí ahora mismo se me ha puesto el presentador en una y no os veo, entonces voy un poco como a ciegas. Así que espero que continuéis ahí. Si paso y todo bien, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues os voy a contar, sobre todo también pensando en los de Salamanca, para que se familiaricen también un poco con el estudio de lo que nosotros llamamos el SELF, que es del estudio de la descarga consecuente. No me ha dado tiempo a preparar unas diapositivas nuevas, así que voy a reutilizar las de mi tesis, he borrado algunas y otras tampoco me ha dado tiempo a revisarlas mucho, así que a lo mejor tienen mucho contenido, pero iré dando las pinceladas así como más básicas y voy pasando. Perdón, que me tiene la alergia un poco muerta. Y cualquier cosita, pues me detenéis o lo que sea, porque es que yo ahí mismo estoy viendo la pantalla en negro y no os veo, entonces no puedo ver si seguís ahí bien o no. Vale, pues empiezo. Esto nada. Vale, he cogido, Vicente, con tu permiso, del vídeo de YouTube que ahí abajo tenéis. Es que, mira, sí, no sé si veis mi ratón. El enlace de la sesión del otro día en la que Vicente nos estuvo contando, también empezando desde un punto más básico, entre comillas, porque no creo que tengan nada de básico esos conceptos, pero sí un poco como la base para entender todo esto de lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí está el enlace de la sesión del otro día. Y bueno, he cogido esto porque cuando Vicente nos contaba, nos empezaba a hablar de la complejidad que hay detrás de cada acto mental, utilizaba este esquema en el que aparecía el yo en el centro como eso
para explicar esos actos mentales que luego van dando lugar o están relacionados con el resto. Entonces, una de las bases de por dónde empezó este proyecto es el sentido, uno de los principales conceptos es el sentido del yo, del sí mismo. Sabemos que podemos dividirlo en 3 niveles. El nivel de la iseidá, que es ese nivel más tácito, implícito del yo, y que sobre él se van conformando el resto de niveles. Ese yo reflexivo en el que yo voy teniendo experiencias en primera persona que se mantienen en el tiempo, pero además después yo puedo formar una narrativa sobre ellos, incluso aunque la persona se encuentra en una multitud de experiencias cambiantes, es capaz de vivirlas desde una primera persona, reconocer cuáles son sus percepciones, sus recuerdos, pensamientos, aspiraciones como propios y bueno, y puede eso elaborar una narrativa sobre ellos. Entonces esto es lo que entenderíamos como ese sentido del sí mismo. Y dentro de esto, la identificación precisa de nuestras propias acciones y pensamientos es fundamental para poder desarrollar y mantener este sentido de identidad intacto. Está determinada por 2 procesos, el sentido de agencia y el sentido de propiedad. Con sentido de agencia nos referimos a que la persona va a reconocer que su acción conduce a un efecto específico en un momento particular, ya sea una sensación, una emoción, un movimiento, un pensamiento. Y por sentido de propiedad nos referimos a la percepción de las características de ese efecto. Independientemente de quién realiza la acción, yo comparo esas características con el contenido que ya tengo en mi memoria y reconozco ese efecto, lo que decíamos, ya sea un pensamiento, un movimiento. Uno de los mecanismos neurobiológicos que están implicados en la base de identificar los estímulos que han sido generados por nuestras propias acciones es la descarga corolaria, la descarga consecuente. Esta sabemos también que se basa en modelos de representaciones internas que van a capturar cuál es la relación causal entre las acciones que nosotros mismos realizamos y cuáles son los resultados sensoriales a las que dan lugar estas acciones. De forma que, o sea, la forma que tiene de funcionar este mecanismo es que cuando realizamos una acción motora, los circuitos encargados de iniciar esta acción van a enviar señales de forma sincrónica, tanto a vías motoras como a otras áreas sensoriales. Esto va a ocurrir en todas las modalidades sensoriales, pero en nuestro estudio nos vamos a centrar en la audición, que ahora más adelante os contaré. Y lo que nosotros queremos estudiar o hemos estado estudiando es, yo ahora mismo estoy escuchando mi propia voz mientras que estoy hablando, pero soy capaz de distinguirla de cuando es una voz que proviene del exterior. Para ello, estas regiones sensoriales van a recibir de los órganos de los sentidos esa información, esa estimulación, pero también desde áreas motoras. Y esto se va a realizar a través de, justo antes de que tenga lugar el acto motor, que va a dar lugar en este caso al habla, se va a enviar una copia eferente de la orden motora, en este caso del habla, desde regiones frontales hasta regiones sensoriales de la corteza temporal en este caso. De tal forma que las consecuencias sensoriales que van a tener lugar tras mi acto motor van a ser predichas debido a esta copia eferente que ya se ha enviado a cortezas sensoriales, y esa predicción se va a comparar con la retroalimentación sensorial que realmente tiene luego lugar y que yo recibo tras el movimiento. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo identifico yo la fuente del estímulo que estoy escuchando? Pues cuando yo estoy escuchando mi propia voz a la vez que hablo, las consecuencias sensoriales que se han predicho coinciden con la retroalimentación sensorial recibida tras el movimiento. De tal forma que ese efecto sensorial se cancela, el efecto sensorial que ha producido mi acto motor de hablar, y tiene lugar una supresión de la actividad cortical, que ahora lo vamos a ver. En cambio, si ese estímulo proviene de una fuente externa, yo no voy a poder predecirlo porque no hay una copia eferente de ese acto motor
o sea, yo no voy a conocer, no tengo una copia diferente de ese acto motor que la ha originado porque proviene del exterior, no lo he creado yo misma. Entonces, las consecuencias sensoriales no van a poder ser predichas y por tanto no va a haber una supresión. Esto es lo que ocurre en personas en las que funciona bien este mecanismo, pero se ha visto que este mecanismo, nosotros también lo hemos replicado, está alterado en personas con esquizofrenia. Entonces, volviendo a la parte del yo, cuando hablamos de alteraciones de la autoexperiencia, nos referimos a una alteración en la ipseidad. En ese sentido más básico de experimentar en primera persona, reflexivo, sobre el cual se va construyendo el resto. Y una alteración en este sentido tan básico de la identidad, en esta ipseidad, da lugar a lo que conocemos como autoexperiencias anómalas del yo o bueno, autoexperiencias anómalas, a secas. Estas autoexperiencias se han dividido en diferentes tipos y se pueden reflejar pues, de diferentes formas. Por ejemplo, en el flujo de conciencia, cuando hay una alteración aquí, los pensamientos pueden ser vistos como anónimos, más concretos en lugar de abstractos. Hay como una brecha entre el sí mismo y el yo y el contenido mental. También en el sentido de presencia, en esa vivencia, en esa experimentación en primera persona de los eventos. En el sentido de corporalidad, el cuerpo va a ser vivido más como un objeto externo y no como con lo que yo experimento a través de él. Los límites entre el yo y los demás también van a estar difusos, puede haber problemas para diferenciar si un pensamiento lo estoy teniendo yo o proviene del exterior y lo está teniendo otra persona. Y además también se habla de una reorientación a nivel existencial como un intento de la persona de intentar explicar o justificar esta ruptura en su identidad que está viviendo. Bueno, pues igual que os comentaba que ya se ha visto que está alterado el mecanismo de descarga consecuente en personas con esquizofrenia, también se habla de que estas personas tienen alteraciones o muestran alteraciones en la ipseidad, en este sentido más básico del yo, que se va a reflejar principalmente en dos aspectos. El primero sería la hiperreflexibilidad. Va a haber una autoconciencia excesiva sobre procesos que típicamente se deberían percibir de forma más tácita o implícita. Y además también va a haber una disminución de la autoimplicación, lo que daría lugar a una reducción en el sentido de la persona ser un agente de acción, un sujeto de conciencia. Dentro de este modelo en el que se habla de que las personas con esquizofrenia tienen esta alteración en el sentido, en la ipseidad, también sugiere que el resto de síntomas psicóticos que muestran, positivos, negativos, desorganizados, tienen en la base también esta alteración de la ipseidad, como que en parte podrían ser explicados por ella. Por ejemplo, los síntomas positivos podríamos explicarlo desde este modelo con que hay esa pérdida en el sentido de habitar las propias acciones, los propios pensamientos, puede hacer que no sea tan claro esa distinción entre el yo y los demás y pueda dar lugar a esas alucinaciones auditivas o a fenómenos como el eco del pensamiento. Los síntomas negativos desde este modelo se explican que cuando esa dimensión más tácita de conciencia, más implícita, se vuelve explícita, se vuelve como algo externo, un objeto de conciencia, va a dificultar que los pensamientos y las conductas se realicen de forma más espontánea. Y esto puede dar lugar a una disminución de la vitalidad, de la motivación, dando lugar a síntomas como abulia, apatía, anedonia. Y por último, los desorganizados se explican porque puede haber una proliferación de metaperspectivas en la que la persona considere muchos puntos de vista a la vez y esta justaposición de conceptos dará lugar a esa conducta, ese lenguaje más desorganizado. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la justificación de por qué empezamos a estudiar esto fue o la relación entre estas autoexperiencias anómalas y el mecanismo de descarga consecuente fue que sabemos que las autoexperiencias anómalas
es un dominio psicopatológico importante para caracterizar los trastornos psicóticos. Hemos visto que podrían incluso explicar el resto de síntomas. Se ha visto que es un indicador temprano del inicio de psicosis, pudiendo predecir esa transición, que son más estables a lo largo del tiempo que los otros los síntomas clínicos, y que también el hecho de que tenga una naturaleza más preconsciente nos hace deducir que están más cerca de esas alteraciones neurobiológicas que estamos intentando ver que los síntomas clínicos, como los positivos o los negativos. Por otro lado, la descarga corolaria se ha reportado de forma consistente ya que está alterada en personas con esquizofrenia. Y además, si tenemos en cuenta que este mecanismo nos permite diferenciar la fuente del estímulo, pues podría ser una forma de estudiar las autoexperiencias de una forma más objetiva y directa. Por eso nos planteamos el ver qué relación, qué posible vínculo había entre las autoexperiencias anómalas y las alteraciones en este mecanismo, ya que hasta entonces no había sido estudiado previamente. Teniendo en cuenta esta base, publicamos estos 3 artículos. Primero uno para ver cómo funcionaba este mecanismo en controles sanos. Después añadimos un grupo de personas con esquizofrenia y posteriormente añadimos un grupo de personas con trastorno bipolar que habían tenido síntomas psicóticos. Los síntomas positivos los evaluamos con la subescala positiva de la PAMS, los negativos con la total de la BNSS y las autoexperiencias anómalas con el autoinforme IPASE. Por otro lado, para evaluar el mecanismo de descarga consecuente, lo que hicimos fue basarnos en este protocolo que ya estaba publicado, en el que con una tarea en el electroencefalograma, que ahora os enseñaré una foto de cómo lo tenemos montado en el laboratorio, lo que hacemos es el sujeto, bueno, hay 3 condiciones. Tenemos 3 condiciones. En la primera condición, TOC, la persona tiene que decir frente al micrófono la vocal A. Entonces permanece durante 4 minutos diciendo A, A, A. Esta vocalización se va a grabar para que posteriormente en la condición de listen self, la persona de forma pasiva va a escucharse al mismo diciendo la vocal A. Estas 2 condiciones son las que aparecían en el protocolo en el que nos basamos, pero nosotros añadimos una tercera en la que la persona escuchaba de forma pasiva a otra persona diferente diciendo la vocal A. Lo que nosotros cogimos como valor de cuál era la supresión de... Bueno, aquí como veis, ahora lo explico mejor, la línea roja es la condición de habla, que vemos que si en este eje es la amplitud de microvoltios, vemos que la actividad cortical es mucho menor, está prácticamente entera suprimida en comparación con cuando la persona escucha de forma externa, mientras que permanece pasivo, la vocalización de la vocal A. Entonces, esta diferencia entre uno y otro es lo que nosotros tomamos como valor para ver cómo funcionaba ese mecanismo de descarga corolaria. Cuanto mayor sea esta supresión, quiere decir que mejor se diferencia o más diferente es la activación a nivel cortical de la persona cuando escucha su propia voz mientras que está hablando, al compararla con cuando escucha la voz de forma pasiva. Esto es como lo tenemos montado en el laboratorio, que además esto es lo que os comentaba el otro día aquí en Salamanca, que faltaban por llegar algunos aparatos, pues sería un micrófono como esta cajita de sonido y unos auriculares con los que se realizan las condiciones estas del paradigma que os comentaba antes. Bueno, pues en el primer estudio con controles sanos teníamos una muestra de 42 y estos son los resultados que obtuvimos. Aquí, como en la gráfica que os enseñaba antes, en el eje vertical están los microvoltios y en el eje horizontal el tiempo. Esto sería el potencial evocado N1, que sabemos que es uno de los más típicos que ocurre cuando a nivel sensorial estamos ya percibiendo un sonido, un estímulo auditivo. La línea roja, la condición de habla. Línea azul, condición en la que la persona se escucha a sí misma de forma pasiva.
y la línea negra escucha la voz de otra persona de forma pasiva. Vemos cómo la actividad que hay a nivel cortical, cuando la persona escucha su propia voz a la vez que está hablando, igual que en estudios previos de esta gráfica que os enseñaba antes, pues replicamos los hallazgos previos y encontramos esa supresión. Vemos que el cerebro de las personas de los controles sanos tiene menor activación al escuchar su propia voz al hablar. Sabemos que está percibiendo el estímulo auditivo porque sí que encontramos un potencial evocado P2, que es otro típico de los que van a ocurrir en los primeros momentos de percibir un estímulo auditivo. Entonces, no es que la persona no esté prestando atención o no es que la persona no esté escuchando el estímulo, no, es que está diferenciando, está teniendo lugar ese mecanismo de descarga consecuente que os comentaba antes. En cambio, si comparamos la amplitud que hay, la diferencia que hay entre cuando la persona escucha su propia voz de forma pasiva o escucha la de otra, no hay diferencias significativas en la amplitud de ese potencial evocado que tiene lugar. Lo que de nuevo nos hace reafirmarnos en que no es el hecho de que yo esté reconociendo mi propia voz en ese momento, en el momento en el que yo estoy hablando, no son las características físicas de ese estímulo las que dan lugar a esta supresión, sino ese acto motor que tiene lugar. Porque si no, aquí también podríamos encontrar diferencias al ser estímulos diferentes y no las encontramos. Aquí de nuevo no había diferencias significativas en el potencial evocado en P2. En el estudio en el que añadimos un grupo de personas con esquizofrenia, aquí queríamos analizar dentro de cada grupo si tenía lugar este mecanismo de descarga consecuente, esa supresión del potencial auditivo cuando la persona está escuchándose a sí misma mientras que habla, y también compararlo entre grupos. Y además añadimos las correlaciones con los síntomas positivos, negativos y las autoexperiencias anómalas. La gráfica de la izquierda muestra el grupo de personas con esquizofrenia, la de la derecha los controles sanos. Aquí encontrábamos que en ambos grupos sí que había diferencias estadísticamente significativas en la amplitud del potencial. O sea, sí que la activación a nivel cortical era diferente entre una condición del paradigma y otra, pero cuando comparamos la supresión que tenían las personas con esquizofrenia y los controles sanos, también encontrábamos diferencias significativas. Veíamos que el grupo de personas con esquizofrenia sí que había supresión de esa activación a nivel cortical, pero no era tan grande como en controles sanos, que como veis estaba prácticamente inhibida. Y de nuevo en P2 no encontrábamos diferencias significativas, solo la encontrábamos en N1, que es, como os digo, el potencial más típico en el que se ve que este mecanismo está teniendo lugar, porque teniendo en cuenta que es un mecanismo que comienza a actuar ya previo al estímulo, entonces lo vemos sobre todo en potenciales evocados muy, muy tempranos. Cuando en esta muestra de personas con esquizofrenia distinguíamos entre primeros episodios y crónicos, al compararlo con controles sanos, encontrábamos más o menos lo mismo. Bueno, en el primer episodio las PS nos quedaban un 0,77, pero la tendencia era similar, no había diferencias entre ambos grupos. Y bueno, y esta gráfica muestra lo mismo. Básicamente aquí vemos, en esto encontramos que la mayor actividad de ese potencial N1 lo encontramos como en zonas frontocentrales sobre todo, y esta gráfica refleja el nivel de supresión. La línea continua son controles sanos, que vemos que hay mayor supresión del potencial evocado N1, y la discontinua serían las personas con esquizofrenia. Correlacionamos también ese nivel de supresión con la dosis de antipsicóticos para ver si estaba influyendo en esto y no encontramos relación. Ahora, las correlaciones con los síntomas clínicos, veíamos que en esta gráfica el eje vertical os muestra la puntuación en la PAMS, síntomas positivos aquí, bueno, y en esta en la BNSS para los negativos. Y el eje horizontal nos muestra el nivel de supresión, que recordamos que lo medíamos por esta diferencia, ¿vale? Entonces, aquí veíamos que cuanto menor supresión
tenía el participante, es decir, cuanta más parecida era la actividad cortical cuando la persona escuchaba su propia voz a la vez que hablaba o cuando la escuchaba de forma pasiva, cuando más parecida era esa activación a nivel cortical, más síntomas tenía, tanto positivos como negativos, como autoexperiencias anómalas también. Aquí no sé si he metido, sí, he metido la gráfica de las diferentes subescalas y bueno, aquí los puntos azules son crónicos y primeros episodios los rojos. La línea negra sería el grupo entero de personas con esquizofrenia todos juntos. Y en tanto el grupo entero como si lo separábamos en dos, en primeros episodios y crónicos mostraban la misma correlación. Por último, en el tercer estudio incluimos el grupo de participantes con trastorno bipolar. Y aquí lo que encontrábamos era que veíamos, al comparar el grupo de personas con trastorno bipolar con controles sanos, no encontrábamos diferencias significativas. Si comparábamos bipolar con personas con esquizofrenia, tampoco encontrábamos diferencias significativas. Pero entre esquizofrenia y controles sanos sí que seguíamos encontrando esas diferencias. Al final, el nivel de supresión al comparar estos tres grupos nos mostraba realmente como un continuo en el que las personas con trastorno bipolar suprimían más que las personas con esquizofrenia. Vemos que el potencial evocado N1, de nuevo aquí la línea roja, es la condición de habla, ¿vale? No es tan grande como en personas con esquizofrenia, pero sí que aparece, no está tan suprimido como en controles sanos. Era como que a nivel, o sea, el mecanismo de descarga corolaria consecuente funcionaba mejor, pero no llegaba a funcionar bien del todo. Aquí metimos en el modelo de regresión también la dosis de antipsicóticos y no vimos que tuviera efecto. Y esta gráfica muestra lo mismo que en las que os he mostrado del estudio anterior. Esta línea continua es la supresión de controles sanos, esta del medio bipolar y esta de aquí esquizofrenia. Que a lo mejor en esta gráfica lo vemos mejor cómo se quedaría como entre medias el grupo de personas con trastorno bipolar. Aquí, cuando quisimos también correlacionar la medida de supresión de N1 con las autoexperiencias anómalas medidas con la IPASE, en esquizofrenia seguíamos encontrando esa correlación estadísticamente significativa, pero en personas con trastorno bipolar no aparecía. Bueno, lo mismo, en esquizofrenia la encontrábamos con todas las subescalas y en bipolar nada. Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar porque ya lo he dicho realmente, que el hecho de que no se encontraran diferencias en la amplitud de N1 en las condiciones de escucha pasiva nos indicaba que la respuesta cortical a nivel auditivo era similar independientemente de la voz que se escuchaba y que esa supresión en la condición TOC se podría deber más al mecanismo de descarga consecuente, al interpretar los resultados que encontramos en esquizofrenia, esa menor supresión del potencial evocado N1 durante el habla nos indicaba que hay una posible alteración en el mecanismo de descarga corolaria. Además, hay literatura previa de que habla de que en estos pacientes sí que podría darse una alteración temprana en este mecanismo, que además esto puede estar asociado a que hay una disminución en la integridad del fascículo arqueado, que sabemos que conecta áreas frontales con temporales, y que también hay estudios que ya reportan, que de esto hemos hablado bastante en las sesiones del grupo, de que hay una corteza cerebral hiperactivada y que hay déficits de GABA que ya han sido reportados, de tal forma que un déficit en esa función inhibitoria pues, podría resultar en una actividad neuronal desorganizada y que todo esto daría lugar a alteraciones en la descarga corolaria, que harían que sería más difícil distinguir cuál es la fuente del estímulo que yo estoy percibiendo. Y todo esto, pues, dar lugar a esa alteración en la ipseidad y la manifestación de autoexperiencias anómalas. En cuanto a las alteraciones que encontramos en trastorno bipolar, sí que ya se había planteado en la literatura previa que la descarga consecuente podría ser un posible factor transdiagnóstico de la psicosis y
Y bueno, sabemos que dentro del espectro de la psicosis se incluyen varios trastornos con límites muy difusos, entre ellos debido a la heterogeneidad de los síntomas que hay entre los pacientes. Entonces, nuestros participantes con trastorno bipolar mostraban una supresión intermedia. Nosotros lo que interpretamos con esto es que podría ser que esa supresión, esa alteración, esa relación entre la alteración de la descarga corolaria y las autoexperiencias o esa relación con los rasgos o las características más psicóticas se pudiera dar en un subgrupo de pacientes bipolares más pequeño que dentro del grupo de pacientes con esquizofrenia, que fuera más característico del grupo de personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia y que por eso aquí también pudiéramos encontrar como esa supresión a nivel, esa atenuación intermedia, ese funcionamiento como intermedio. De nuevo aquí pues también sacábamos esta conclusión o esta, que es un poco la base sobre la que trabajamos en el grupo, de que dentro de ese diagnóstico, de esa etiqueta de esquizofrenia, encontramos diversos biotipos que coexisten dentro de lo que es el síndrome, pero que pueden tener características diferentes, bueno, y que pueden tener y que de hecho las estamos viendo. Y una de ellas pues podría ser este mecanismo. Entonces, bueno, las principales conclusiones ya las hemos visto en lo que os he estado contando ahora. Entonces voy a pasar mejor a lo que ahora estamos haciendo después de esto que os acabo de contar. Entonces, una de las cosas que hemos empezado a cambiar es que hemos visto que en vez de coger esta medida como la supresión de N1, hemos empezado a valorar el coger esta diferencia porque refleja mejor cómo va disminuyendo el potencial que justo solo ese pico en concreto y parece que los resultados salen los mismos pero como más potentes. Además también estamos viendo lo que os contó Vicente en la sesión del jueves pasado, de si dividimos la muestra del conjunto de participantes en subgrupos, teniendo en cuenta su desempeño a nivel cognitivo en las pruebas de las evaluaciones neuropsicológicas. Vemos que nuestros participantes pacientes se dividen en dos grupos, uno con un déficit a nivel cognitivo grave y otro moderado, y que es el grupo moderado, ese clúster con déficit cognitivo moderado, el que muestra más alteraciones en el mecanismo de descarga consecuente. Nos contó también Vicente que este otro clúster con un déficit cognitivo grave se definía por otro tipo de características que hayamos visto. Pero en cambio, bueno, pues dentro del clúster del déficit moderado es donde más encontramos la alteración de la descarga consecuente. Y otra de las cosas en las que se está trabajando actualmente es esta. Los tres estudios que os he contado ahora nos basábamos en lo que ocurre a nivel postestimular, una vez que la persona escucha su propia voz, tanto si es porque está hablando como si es porque la escucha de forma pasiva. Entonces lo que analizábamos era esto, este potencial N1 que lo vemos aquí y el potencial P2 que lo vemos aquí. Y ahora queríamos ver qué estaba ocurriendo a nivel preestimular en esta zona. Que bueno, he visto que estaba por ahí Luis, seguro que Luis lo puede contar mucho mejor que yo, pero puesto que sabemos que el mecanismo de descarga consecuente tiene lugar antes de que aparezca el estímulo auditivo, antes de que yo vaya a hablar, ya se envía esa copia eferente a regiones sensoriales. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver qué está ocurriendo en esa activación cortical a nivel preestimular. Pues aquí lo que encontramos, Luis, si quieres aportar algo, interrumpirme o lo que sea, seguro que tú lo sabes explicar mejor. Vemos cómo esta línea morada, que es la más interesante, yo creo, refleja la activación que hay en controles sanos justo antes de que la persona vaya a hablar. Vemos como esa inhibición que antes veíamos en el potencial evocado N1, que veíamos que se suprimía, que prácticamente no lo había, en realidad no ocurre cuando el estímulo tiene lugar, empieza a ocurrir mucho antes. El 0 es cuando aparece el estímulo auditivo, ¿vale? Pues vemos que ocurre, ya empieza a ocurrir mucho antes, hay como esa
esa bajada, esa preparación que luego hace que el potencial evocado auditivo no tenga lugar. Esta sería la línea preestimular en la condición TOC de habla y esta azul que veis aquí sea lo que ocurre en controles sanos cuando la persona escucha de forma pasiva a sí mismo diciendo la vocal, que aquí vemos que no hay ningún tipo de supresión que se dé a nivel previo y luego tiene lugar el potencial evocado como habíamos visto, ambos tal cual. Entonces, ahora esto es en lo que se está trabajando ahora principalmente de este paradigma. Bueno, no lo he dicho, perdón, la línea roja sería en personas con esquizofrenia en la condición de habla y la línea verde en personas con esquizofrenia en la condición de escucha pasiva. Y vemos como en ellos no encontramos esta supresión previa que está teniendo lugar en controles cuando la persona va a hablar, ¿vale? Hemos también intentado ver si, o hemos hecho los análisis para ver si esta supresión previa correlacionaba con la supresión que luego a nivel posterior veíamos en este potencial evocado auditivo y en controles sanos sí que aparece estadísticamente significativa, que cuanto mayor es esta inhibición a nivel preestimular, después el potencial evocado auditivo está más suprimido, pero en personas con esquizofrenia no aparece esta relación. Y luego a nivel de síntomas, no aparecía, bueno, creo que había uno que sí que, ahí me tengo puesta aquí la P, había uno que sí que salía estadísticamente significativo, pero ahora mismo no recuerdo cuál. Pero es verdad que está en la correlación entre autoexperiencias anómalas, síntomas positivos y negativos. Al correlacionarlo con esta supresión previa, sí que no salía tan clara la relación como ocurría con cuando relacionamos la supresión a nivel ya posestimular en los estudios anteriores que os he mostrado. Y bueno, y esto es todo de la trayectoria que ha habido con este paradigma y en lo que se está ahora. No sé si me he dejado algo por contar o si tenéis alguna duda o algo que decir. Yo lo que dejo de compartir para veros porque me siento muy rara hablándole a la pantalla en negro. A ver. Y aquí estáis. No, yo creo que lo has contado muy bien. Yo creo que se trata de que si alguien, sobre todo de que los que se incorporan al grupo, pues nos digan si con esto entienden un poco más o les surgen más dudas sobre lo que hacemos. Entonces, bueno, pues yo no quiero añadir nada más porque no tengo nada más que añadir, de hecho. Yo le agradezco a Rosa, que la pobre además ya dedicó ayer tiempo a los salmantinos y hoy otra vez. Verte y la verdad que explicas fenomenal, son conceptos que nos pueden costar a los que somos más clínicos, pero bueno, nos vamos metiendo en el mundo, lo vamos asumiendo y bien, la verdad que bien, gracias. Yo creo que sí que nos estamos acercando a entender algo. Una pregunta que le comentaba yo ayer a Rosa, los controles son absolutamente sanos, ¿verdad? No son familiares de pacientes, no son... No, de hecho, si alguien tiene un familiar en primer grado con un trastorno mental grave, se excluye como control. Bien, bien. Pues ha quedado todo muy claro. O demasiadas dudas. Yo quería también deciros de cuando estuvimos ayer mirando, Vicente, eso, todo el equipo aquí en Salamanca y tal, que lo que hemos visto, que lo que recibieron fue todos los cables del Steam Track, que es el aparato que está conectado con el micrófono, la caja de sonido y el eje, o sea, el que envía el trigger del paradigma del self, básicamente. Entonces sigue faltando el cable de tierra, del electrodo de tierra, no está, que ese es importante, claro. Y luego también para conectar el ordenador de la P300
con el amplificador, necesitaríamos lo que estuvimos hablando cuando estuviste tú también aquí, o bien un adaptador, porque el ordenador solo tiene entrada de USB, o alguna forma también de poder conectarlo a la cajita esta de triggers que tenía el Lord de Madrid, que no sé si recordáis, que yo esa no sé muy bien cómo funciona porque nunca la he usado, pero todo sería trastearle, a ver. Ya hemos estado hablando con Antonio y bueno, dice que o bien traéis aquí el equipo o bien se acerca él allí en algún momento. Entonces yo creo que es mejor que se acerque él, porque si no tenéis Sí. que traerlo todo y luego volverlo a llevar todo. Entonces queda con Antonio y lo que haya que comprar a Bionic se compra y ya está. Lo que hay que comprar fijo es el electrodo de tierra. Eso seguro. Mismo hay alguno por aquí. Aquí tenemos uno. Repuesto. Sí. Lo único que viene siempre tener algún repuesto por si algún día falla dentro de que hacer el cambio rápido. Bueno, no, de hecho no, nos quedamos sin, porque el gorro que teníamos, no, Es decir, aquí nos hemos quedado sin. entonces a lo mejor habría que comprar varios para tener recambios tanto aquí como allí. Sí. Y claro, Vale, pues venga. luego el cable que tenemos para conectar el ordenador que tiene los paradigmas con el amplificador es el que venía para el Steam Track. Yo no sé si servirá también para conectarlo sin que vaya conectado al Steam Track para que también lance los triggers de la P300, quiero decir, o si no, sería cuestión de probarlo. Bueno, en cualquier caso, pues encárgate, Rosa, con Antonio de pedir lo que haga falta a Bionic, Vale. que lo envíen allí porque lo han enviado bastante deprisa y ya está. El resto de los aparatos para el paradigma Self pues está en marcha también. Vale. Pero lo importante es empezar a hacer ya casos, aunque sea con P300 nada más. Sí, esa es otra, que el AP300 no se abre el paradigma tampoco. Entonces me traje el ordenador a casa por intentar trastearle con más calma y tampoco tenerlas allí tanto tiempo y tal. Y por eso tampoco pudimos probar lo de los triggers, porque no corre de por sí el presentation. Así que Ya, no sé. voy a intentar mirar, porque por lo que vi era un problema por algo de los puertos. Entonces, si lo puedo Ya. yo arreglar bien, si no, pues luego os digo por si hay que mirar mejor cómo está configurado en la G, si acaso no lo encuentro yo aquí sola o algo. Una Sí, cosa, no sé qué han hecho. perdón. Yo creo que Carmen ya lo ha pedido. Lo debemos de pasar por nuestro comité ético. Si tenéis la aceptación, lo hacemos más fácil. Sí, yo os la mandé ayer o antes de ayer. ¿Tú la tienes, Pues Os la Carmen? mandé electrónico. No me ha llegado a mí, voy a verlo. No me ha llegado, Vicente, ¿eh? Sí, vamos. Te lo mandé, sí es verdad que te lo mandé a través del teléfono y a veces hace algunas pirulas lo del teléfono. Bueno, te lo vuelvo a mandar ahora. Vale, ¿Vale? Pasa. vale, gracias. Y a Emma, es verdad, gracias a Emma también, que estoy viendo que ya te pongo cara, que también me he escrito con ella para que me mandara los códigos de los pacientes y los controles. Bueno, pues nada, yo destacar una vez más que realmente yo creo que es de las primeras veces que se estudia un mecanismo neurobiológico directamente relacionado con el sustrato de los síntomas, es decir, por ejemplo, con confundir lo propio con lo ajeno. Y que encontramos que no solo está alterado en los pacientes, sino que además está directamente relacionado con las experiencias y con los síntomas. O sea que esto es muy diferente a calcular el volumen del hipocampo o el nivel de leucocitos en no sé dónde, ¿no? Es decir, esto es mucho más directo y yo creo que tiene, modestia aparte, bastante importancia. Y junto a lo último que estamos viendo, bueno, pues que es algo que no aparece de la nada, sino que sucede de la manera en la que parece que debe suceder. Es decir, que ya antes de experimentarse la sensación,
de alguna manera el cerebro de las personas sanas va preparando al área correspondiente para no experimentar esa sensación. Y eso no sucede en, como mínimo, algunos pacientes. Entonces, bueno, pues todo esto, pues yo creo que es bastante relevante para entender lo que pasa en muchos casos de psicosis. ¿Alguna cosa más que queráis añadir? Pues no sé. De todas maneras, eso, para cualquier pregunta, lo que queráis, pues estamos a vuestra disposición y nada, y agradeceros una vez más la colaboración en la derivación de pacientes, que es lo que ahora mismo necesitamos pues bastante más. Y cualquier otra aportación de cualquier tipo, pues también es bienvenida. Bien. Nada, aquí en cuanto tengamos el electrodo de tierra, los cables y tal, nos ponemos que hay ganas Vale. también. Te he vuelto a mandar lo del comité de ética con testigos. A ver. Al final, entonces, lo del electrodo de tierra, ¿ha quedado en que teníais uno o que no? Que no me... No, que había uno, pero se ha utilizado Vale. ya. Entonces vamos a pedir 2 o 3. Vale, bien. Es 90 euros. 2. No, uno. No, digo que pedimos 2. Pedimos 2. Sí, lo pregunté específicamente a Jordi. Por ser tierra. Si fuese otro, no, pero como es tierra es más caro. Bueno. Bueno, pues venga, si no hay nada más, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias. Venga. Adiós. Chao. Hasta luego.